Bienvenido a jurisprudencia.de. Es un sitio web destinado principalmente al jurista dominicano, ya sea estudiante, profesor, abogado en ejercicio o juez. Es un concepto nuevo de almacenamiento y organización y discusión de jurisprudencia y que incorpora elementos característicos de las redes sociales, como veremos más adelante. Este es un video introductorio en el que vamos a ver las principales funciones e instrumentos que ofrece jurisprudencia.de al jurista. Y bueno, aquí como vemos estamos en la página de inicio. Vamos a proceder a entrar asumiendo que ya tenemos un usuario. Si no, le das a registrarte y sigues cada uno de los pasos, llenas cada una de las informaciones solicitadas. Vamos a entrar con este usuario que hemos creado de manera provisional para los fines de elaborar este video. J.Martínez, entramos. Inmediatamente entramos a la sección de muro. El muro, como en el concepto de las redes sociales, veremos que se van a ir desplegando cada una de las jurisprudencias mientras van siendo insertadas por todos los usuarios de jurisprudencia.de. En esta columna del medio es precisamente donde irán viéndose cada una de esas jurisprudencias con la primera o digamos la última jurisprudencia que haya salido destacada con un tipo de letra más grande. En la columna de la derecha estarán las entradas más populares. Ya luego veremos cuáles son los criterios utilizados para determinar cuáles son las jurisprudencias más populares. Y luego veremos los usuarios, están los usuarios más seguidos. Veremos también cómo seguir a usuarios, qué implicaciones tiene y beneficios tiene seguir a los usuarios. Y la sección de actores judiciales, que hasta ahora está inhabilitada y va a ser activada inmediatamente jurisprudencia.do supere su estado beta o estado de prueba. La segunda sección importante, la sección de explorar. En explorar, básicamente, el usuario de jurisprudencia.do podrá buscar jurisprudencia en base a uno de estos 5 renglones, sea por tema, norma, boletín judicial, materia o tribunal. Hay que hacer la anotación de que al momento de hacer este video, el equipo de jurisprudencia.de solamente ha insertado algunas 14 jurisprudencias, lo que significa que ninguno de estos renglones va a tener mucho contenido, es simplemente una muestra. Entonces, en explorar por tema, como su nombre lo dice, pura y simplemente buscamos el tema que necesitamos. Por ejemplo, le damos a procedimiento disciplinario. Inmediatamente en la lista de resultados nos van a aparecer todas las entradas que estén clasificadas bajo ese tema. De la misma manera, al estilo de un código anotado, si necesitamos saber, por ejemplo, todas las jurisprudencias que existen en jurisprudencia.de relativa al artículo 9 del Código Procesal Penal, vamos como si fuera un código anotado, vamos al código, explorar por normas, código, buscamos Código Procesal Penal, aparecerá la lista de artículos sobre los cuales se han insertado jurisprudencia y simplemente le damos, aparecerá esa lista de jurisprudencia insertada bajo la interpretación del artículo 9 del Código Procesal Penal. De igual manera por boletín judicial, tanto bajo el criterio del día del fallo, o sea la fecha del fallo del boletín judicial o el número, dependiendo de la información que tenga el usuario disponible, el usuario que inserte la jurisprudencia. Explorar por materia, cada materia se subdivide en temas, que son estos mismos temas que están aquí, de manera que si hay un tema que da cabida a la materia comercial, pero también a la materia civil, podemos buscar específicamente, delimitar que nos referimos simplemente al tema, a la materia comercial y no civil y viceversa. Podemos explorar por tribunal. Hay que hacer la anotación de que en jurisprudencia.de no solamente existirá la posibilidad de añadir jurisprudencia de las altas cortes o de las cortes superiores, sino que tiene vocación a incluir todas las decisiones, todos los criterios jurisprudenciales emitidos por todos los tribunales de la República, desde el juzgado de paz hasta juzgado de primera instancia, corte de apelación. También tribunales extranjeros,
como por ejemplo la Corte de Casación francesa. Eso lo veremos más adelante en la sección de añadir. Cada tribunal que vaya apareciendo aquí tendrá sus subdivisiones dependiendo de la estructura del tribunal. Por ejemplo, Suprema Corte de Justicia, tenemos que hasta ahora hay jurisprudencia de las salas reunidas, de tercera sala, primera sala, del pleno. Pero, por ejemplo, cuando tengamos jurisprudencia del juzgado de primera instancia, obviamente se va a subdividir en cuanto a distrito judicial, sala, circunscripción, etcétera. Veamos cuáles jurisprudencia tiene, a título de ejemplo, jurisprudencia.do, emitida por la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. Hasta ahora solamente una. Veamos entonces esa jurisprudencia. Este es el núcleo central de jurisprudencia.do, es la entrada o la jurisprudencia en sí. Vemos que al principio existe una descripción del criterio jurisprudencial de que trata esta entrada. Es una paráfrasis de ese criterio, de esa interpretación que vamos a citar textualmente más abajo. En esta parte de aquí se cita textualmente un extracto de la jurisprudencia en el que recoge la interpretación del juez que queremos destacar. Automáticamente se inserta la jurisprudencia en la sección de añadir. La computadora detrás o el cerebro detrás de jurisprudencia.do va a crear de una manera organizada la cita, la referencia judicial, de modo que el usuario no tiene que hacerlo y organizarla él mismo. Va a decir por quién está publicada, la fecha y hora de publicación, y va a indicar el estado. Esto es muy importante. El estado de una entrada, de una jurisprudencia en este sitio web, significa saber si el equipo detrás de jurisprudencia.do ya pudo verificar la fuente o verificar la jurisprudencia insertada por el usuario, yendo a la fuente que ese usuario proveyó. Hasta que no pase esas dos etapas de verificación del equipo de jurisprudencia.do, la indicación del estado será jurisprudencia no verificada. De esa manera, el usuario que vea la jurisprudencia, la utilice, sabrá que el equipo aún no puede garantizar la idoneidad del contenido que está ahí. De manera que el usuario, como quiera, tendrá la posibilidad, por las indicaciones que veremos más adelante aquí en la ficha, de ir directamente a la fuente y cerciorarse de si esa jurisprudencia es válida o no y utilizarla digamos a su propio riesgo. Sin embargo, el equipo de jurisprudencia.do estará trabajando 24 horas para verificar lo más pronto posible cada una de las entradas de los usuarios. Para esto lo determinante es que el usuario pueda proveer la información más veraz y la mayor cantidad de información que permita al equipo ir a la fuente y verificarla lo más rápido posible. Además, está también la subsección de otros extractos del texto. Aquí básicamente lo que se busca es contextualizar el extracto jurisprudencial principal. Básicamente lo que se espera es que el usuario incluya de la jurisprudencia algunas consideraciones de hecho, considerandos de hecho que van a permitir a uno que lee un determinado criterio jurisprudencial aquí arriba, saber qué era lo que se estaba dilucidando, qué era lo que había pasado en el caso. Esto es facultativo, obviamente. Luego está la ficha. En la ficha vamos a ver la clasificación de las materias, los temas en que fue clasificada la entrada. Vamos a ver la referencia legal, es decir, la norma que se está interpretando, el artículo, en este caso, 185 de la ley 1542. Veremos la cita. Veremos la fuente, en este caso una fuente en línea. Si le damos clic aquí, vamos a ir directamente a la jurisprudencia colgada en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia. Aquí las informaciones del tribunal, el boletín judicial y demás, y las partes. Luego veremos este panel en el que el usuario podrá, precisamente lo que hablamos anteriormente, el usuario puede popularizar la entrada. Es decir, destacar. Dice, wow, esto es un criterio jurisprudencial que vale la pena destacar, y vamos entonces a popularizarla. Es el mismo concepto de los likes o me gusta de Facebook.
De igual manera, el usuario puede guardar la jurisprudencia. Más adelante veremos que hay una sección de uso personal en el que van a estar almacenadas todas las jurisprudencias que el usuario guarda. Es decir, que ve, le gusta, entiende que la puede utilizar en el futuro y la quiere tener disponible, entonces la guarda y puede fácilmente acceder a ella desde su espacio personal en un futuro cuando quiera utilizarla. En ese espacio personal, como veremos, cada jurisprudencia guardada o la lista de jurisprudencia guardada va a estar organizada dependiendo del tema, materia, estado, fecha, etcétera, etcétera, para uso, digamos, expedito y para encontrarla de una manera más certera y rápida. El usuario puede también reportar la entrada diciendo que el material citado no es fiel con el contenido original, la clasificación hecha fue incorrecta, la cita no es correcta, puede simplemente decir que hubo error y hay que corregirlos. Básicamente es alertar al equipo de jurisprudencia.do sobre algún error que exista en el sitio. Puede imprimirla y también puede tuitearla. Más abajo invitamos a todos los usuarios a hacer comentarios sobre cada jurisprudencia, comentarios que sean, digamos, técnicamente, que agreguen algo en sentido técnico. Esto será moderado, obviamente, para evitar que se utilice este espacio para comentarios que no tengan nada que ver con la esencia del sitio, que es la discusión y el análisis de la jurisprudencia. Si le damos al vínculo del nombre del usuario que la publica, vamos directamente al espacio personal, o mejor dicho, al muro de ese usuario. En ese usuario vamos a ver las últimas 25 entradas de ese usuario, clasificadas, organizadas. Si queremos verlas todas, no las últimas 25, le damos a ampliar. Y aquí en un formato de pantalla completa, sin distracciones, veremos el contenido completo de todas las entradas de ese usuario. También aquí, en la columna izquierda de ese usuario, vamos a ver las informaciones básicas o generales de él o ella, y vamos a tener la posibilidad de seguirlo o no. Aquí le damos a, por ejemplo, ahí no lo estamos siguiendo, le damos seguir usuario y ya lo estamos siguiendo. Podemos también enviar un mensaje privado por la mensajería interna del sitio, que ya veremos más adelante. Puedes también seguirlo y dejarlo de seguir por esta vía. Perfecto. Entonces, la tercera sección de jurisprudencia.do, que es importante o fundamental comentar, es la de añadir. En añadir, hemos creado un formulario un tanto inteligente e intuitivo, en el que el usuario, llenando las informaciones mínimas, por lo menos, requeridas, puede insertar una jurisprudencia. En este caso, por ejemplo, es importante destacar que el formulario se va a adaptar a la estructura del tribunal, del país, etcétera, que el usuario vaya, según la información, perdón, que el usuario vaya proveyendo. Por ejemplo, si estamos hablando de una jurisprudencia de Francia, automáticamente el formulario se va a adaptar a los requerimientos del sitio para una jurisprudencia extranjera. Nos quedamos en República Dominicana. Si vamos a indicar, por ejemplo, que lo que vamos a insertar es una jurisprudencia del juzgado de primera instancia, obviamente ya ahí no vamos a necesitar ni boletín judicial, y algunas informaciones van a variar. La estructura del formulario tiene que variar. Entonces, por ejemplo, juzgado de primera instancia, se agrega distrito judicial, se elimina boletín judicial, se agrega cámara, etcétera. Pero lo mismo, si es una corte de apelación, ya no es distrito, sino departamento judicial. Entonces, básicamente el formulario trata de hacerte la vida fácil, de modo que sea fácil y rápido llenar una entrada, insertar una jurisprudencia. De igual manera, hay informaciones mínimas que se requieren. Por ejemplo, no se puede insertar boletín judicial solamente.
debemos por lo menos indicar boletín judicial y número de la sentencia, o boletín judicial y fecha, o fecha y número de la sentencia. Informaciones mínimas que permitan al equipo de jurisprudencia.do ir a la fuente y verificar la información provista por el usuario. En este caso, tipo de fuente también vamos a indicar si la fuente es en línea, si es una fuente bibliográfica, etc. Esa es la parte de la matriz de la cita. En el cuerpo vamos a hacer una descripción de la idea central, parafraseada, en menos de 200 caracteres. Y en la cita clave vamos a copiar textualmente la parte de la jurisprudencia que queremos destacar. La parte de la jurisprudencia donde se encuentra el criterio jurisprudencial, la interpretación judicial que queremos destacar, una a la vez. O sea, si quisiéramos destacar varias interpretaciones, varios criterios jurisprudenciales en una misma jurisprudencia, tenemos que crear dos entradas. Por ejemplo, si queremos destacar dos. Ahora, porque cada entrada es para un criterio. La manera de que esto hemos diseñado para que esto se haga fácil para el usuario, es precisamente que ya una vez el usuario inserta una jurisprudencia sobre un extracto de una jurisprudencia, pero a la vez quiere destacar, insertar otra interpretación jurisprudencial en esa misma sentencia, entonces simplemente una vez agrega la primera, ya para la segunda solamente tiene que darle aquí, añadir otra entrada de esta misma sentencia, y ya todos los datos automáticamente van a estar rellenados, de modo que el usuario solo tenga que poner la cita clave nueva y la idea central. También clasificar esta nueva cita clave, por ejemplo, la cita anterior trataba sobre derecho civil, en la materia de derecho civil, pero la segunda cita simplemente queremos destacar un aspecto procesal, entonces esta va a estar en procedimiento civil, etcétera, etcétera. De igual manera se analiza el código procesal civil, código de procedimiento civil, y en la otra se analizaba un artículo del código civil. Entonces, esta parte también hay que rellenarla. Ya las otras informaciones facultativas van a estar rellenadas, pero en este caso, si queremos contextualizarla con otro considerando, podemos pura y simplemente agregar ese nuevo considerando. Aquí se van a agregar los recurrentes, los recurridos, los jueces, los abogados. Esta ya, como dije, esta sección última es de facultativo, o sea, opcional. Esto lo vimos. Lo importante de llenar esto, lo de los abogados, los jueces, los recurrentes, es que luego, en una etapa posterior de jurisprudencia.do, vamos a agregar esos renglones en explorar, de modo que podamos buscar las jurisprudencias, por ejemplo, en base al juez que intervino en ella. Podamos de esa manera evaluar cuáles son los criterios, los precedentes, las interpretaciones que de las leyes hacen un determinado juez o unos determinados jueces. De igual manera podremos también agregar buscarlo por los abogados que litigaron el procedimiento. O sea que mientras más información se pueda llenar, mejor. Y el formulario es intuitivo, como dijimos, y creo que hace la vida muy fácil para llenar la jurisprudencia. Esto no tiene precedente en el mundo jurídico de la República Dominicana. Esperemos que sea de gran utilidad para el usuario. La cuarta, última sección de jurisprudencia.do es también igual de importante. Es el espacio personal. Veamos en qué consiste. El espacio personal se divide en tres secciones. La primera, la de los seguimientos. Como vimos, los usuarios tienen la posibilidad de seguir a otros usuarios. En esta sección de seguimiento van a aparecer simplemente de manera organizada todas las últimas jurisprudencias que van insertando esos usuarios a los que seguimos. Por ejemplo, nos gusta que un determinado usuario sube generalmente jurisprudencia interesante
en materia civil, bueno, vamos a seguirlo de modo que nos mantenemos actualizados específicamente sobre lo que ese usuario, al igual que otros que seguimos, van publicando. De igual manera, ya más avanzado, cuando incorporemos los actores judiciales, veremos cuáles son las entradas que un determinado juez de una determinada sala, de una determinada corte de apelación, que tiene un usuario, él mismo va subiendo sus propios criterios jurisprudenciales. Podemos seguirlos también a esos actores judiciales y aquí estaríamos viendo. Estas son las últimas 10 entradas, las que aparecen aquí, pero obviamente, al igual que como vimos anteriormente, podemos ampliar a pantalla completa y verlas todas sin ningún tipo de distracción. Simplemente la pantalla, el contenido abarca la pantalla completa. La segunda parte del espacio personal se refiere a las entradas o jurisprudencia que son de la autoría del usuario. Aquí van a estar, en esta zona aquí van a estar todas las jurisprudencias que el usuario que está logueado ha insertado. Van a estar almacenadas ahí, de modo que no estén dispersas. El usuario puede ir directamente a la jurisprudencia que él mismo tuvo la gentileza, bueno, que él mismo insertó. Entradas guardadas también, como vimos, cada entrada podemos, en el panel de más abajo, podemos pura y simplemente guardarla. Esta es requisito para un abogado incurrir en violación del artículo 8. Vamos a ver, la guardamos, vamos al espacio personal y automáticamente va a aparecer aquí, requisito para un abogado incurrir en violación del artículo 8. Inmediatamente ya tenemos la posibilidad de buscar en nuestra jurisprudencia, en nuestro espacio personal, la jurisprudencia que hemos ido guardando, pues nos parece interesante y ya la tenemos ahí de fácil acceso y clasificada por tema y materia. Ese es el espacio personal. Perfecto. Entonces, obviamente aquí están, digamos, la información general de los usuarios. También la posibilidad de ir a la configuración, cambiar contraseñas, cambiar informaciones, recibir boletines por email, etcétera, etcétera. La última sección que nos faltaría revisar es la sección de los mensajes. Hemos diseñado un sistema de mensajería interna entre usuarios de jurisprudencia.do. Básicamente, a través de aquí, sin necesidad de utilizar los correos electrónicos, podemos enviar mensajes a otros usuarios o al equipo. Si quieres contactar al equipo, simplemente escribes contacto, un nombre de usuario y escribes tu mensaje. De igual manera, si quieres enviar un mensaje a otro usuario, solamente tienes que escribir su nombre de usuario. Si quieres enviarle a varios usuarios, por ejemplo, solamente tienes que separarlo por coma. Rodríguez, por ejemplo. Escribes el nombre el contenido y lo envías. Esto lo hemos diseñado de manera principal para que sea un mecanismo de comunicación entre el equipo y el usuario. Por ejemplo, ¿cuándo saldría a relucir la importancia de esto? Cuando un usuario inserta una jurisprudencia y el equipo tiene alguna duda, alguna sugerencia sobre la fuente, no la encuentra o hubo un error, y el equipo necesita comunicarse con ese usuario para poder verificar esa entrada. Básicamente hemos establecido este mecanismo de comunicación directa. Perfecto. Bueno, lo único que faltaría es decir que obviamente el usuario puede también utilizar el buscador para buscar jurisprudencia, o sea, no solamente explorar de acuerdo a los criterios, sino que utilizar el buscador. En pocas palabras, esto es jurisprudencia.do. Espero les haya gustado, les sea de utilidad. Sabemos que esto vino para quedarse, de modo que nada, para cualquier inquietud, cualquier duda, puedes contactarnos en contacto@jurisprudencia.do. Cualquier sugerencia también. Una pregunta que vale la pena responder es si jurisprudencia.do es de acceso gratuito. La respuesta es sí, es de acceso gratuito. Sin embargo, para poder
para poder asegurar la sostenibilidad del sitio web, que conlleva naturalmente gastos, también la confiabilidad de la información insertada, algunas de las funciones de jurisprudencia.do han sido bloqueadas y solamente serían accesadas con la adquisición de un paquete, de lo que hemos llamado el paquete de contenido ilimitado. Este será un paquete de adquisición a un precio razonable, pues la idea es contar con la mayor cantidad de usuarios posibles, pero algunas de las funciones, vuelvo y repito, serán de acceso, no serán gratuitas. Entonces, por ejemplo, en el espacio personal, alguna de estos renglones va a estar bloqueado para ser adquirido mediante un plan mensual, trimestral o semestral a precios razonables. Como veremos, vamos a establecer precios especiales para los estudiantes de derecho, eso es seguro. Durante la versión beta, que es la versión que está actualmente del sitio de prueba, los precios también serán relativamente bajos, o sea, serán muy bajos, serán prácticamente simbólicos, pues obviamente el sitio no está en su 100%, tiene contenido limitado por el momento. Otra de las cosas que estará bloqueada, bueno, la última cosa que estaría bloqueada es algunas de las informaciones que se pueden ver aquí al visualizar una jurisprudencia. Algunas de las informaciones también estará bloqueada, solamente podrán ser accedidas a través de la adquisición de ese paquete de contenido ilimitado. Vuelvo y repito, para cualquier inquietud, cualquier duda pueden escribirnos y ya vamos a estar habilitando una sección de preguntas frecuentes para dar una respuesta concisa a las preguntas que entendemos pudiera el usuario estarse preguntando. Nada, agradecemos la atención y nos veremos en el próximo video. Esperemos jurisprudencia.do sea de utilidad para ustedes y la comunidad jurídica dominicana. Hasta luego.